Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el chisme rosa y las historias de amor son nuestro pan de cada día. Qué emoción me da tenerlos aquí, listos para descubrir el último bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en el mar de emociones que rodea a una de las parejas más queridas y admiradas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque les tengo una historia jugosísima, un gesto romántico que, según dicen, derritió por completo a nuestra adorada Hande. Agárrense fuerte porque esto va a estar buenísimo. Pero antes de empezar con todo este drama, con este romance, con esta explosión de ternura, les recuerdo, como siempre, que no se olviden de suscribirse al canal. Sí, ya sé que se los digo siempre, pero es que me emociona saber que cada vez somos más los que disfrutamos de estos momentos juntos. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo del corazón. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí, Kerem y Hande. Como saben, esta pareja nos ha tenido en vilo desde el principio. Su romance, que floreció en el set de Senkalkam, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La química en pantalla era innegable y pronto, esa chispa saltó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más populares y queridas de Turquía y, por qué no decirlo, del mundo entero. Recuerdo perfectamente los primeros rumores, las primeras fotos robadas que confirmaban lo que todos sospechábamos. Eran tal para cual. Hande con su belleza angelical y su sonrisa encantadora, y Kerem, con su carisma arrollador y su mirada penetrante, juntos irradiaban una energía que traspasaba la pantalla. Las redes sociales estallaban con cada nueva imagen, con cada declaración pública, con cada gesto de cariño. Era una locura, una verdadera Hande-Kerem manía. Su relación no solo era un festín para nuestros ojos, sino también un bálsamo para nuestros corazones. Nos recordaban que el amor verdadero existe, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, y que incluso en medio del caos del mundo del espectáculo, es posible encontrar la felicidad. Seguíamos sus viajes, sus cenas románticas, sus proyectos laborales juntos, y nos sentíamos un poquito parte de su felicidad. Era como vivir un romance de novela, pero con personajes de carne y hueso. Pero como en todo cuento de hadas, hubo altibajos. Después de un tiempo de romance intenso y público, llegó la noticia que nos rompió el corazón a muchos: su separación. ¡Ay, qué dolor! Las redes sociales explotaron, los fans se lamentaron y el mundo del espectáculo se quedó en shock. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, pero se rumoreaba que las agendas apretadas y las presiones mediáticas habían sido demasiado para la pareja. Los rumores apuntaban a todo tipo de causas, desde celos profesionales hasta diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Algunos decían que Kerem, enfocado en su carrera internacional, no podía dedicarle a Hande el tiempo y la atención que ella necesitaba. Otros aseguraban que Hande, más centrada en proyectos locales, se sentía asfixiada por la constante exposición mediática a la que Kerem la sometía. Lo cierto es que, independientemente de las razones, su separación dejó un vacío enorme en el corazón de sus fans. Recuerdo haber visto vídeos de reacciones de fans al enterarse de la noticia. Eran desgarradores. Gente llorando, suplicando por una reconciliación, analizando cada detalle de sus últimas apariciones públicas en busca de señales de que todo podía arreglarse. Fue un verdadero drama, una tragedia para la Hande-Kerem nación. Y ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, mis amigos, como en las mejores novelas turcas, siempre hay un giro inesperado. Después de un tiempo de silencio, de rumores y especulaciones, comenzaron a surgir señales, pequeñas pistas, que apuntaban a una posible reconciliación. Se les vio en los mismos lugares, compartiendo amigos en común, e incluso, algunas miraditas sospechosas. Los paparazzi, incansables en su búsqueda de la primicia, comenzaron a seguirles la pista de cerca. Fotos borrosas captadas a la distancia, testimonios de personas que los habían visto cenando juntos en restaurantes discretos, mensajes encriptados en sus redes sociales. Todo alimentaba la esperanza de una reconciliación. La llama del amor, aunque tenue, parecía seguir encendida. Pero lo que realmente encendió la chispa de la esperanza fue precisamente el gesto romántico del que les hablaba al principio. Y aquí viene el plato fuerte, prepárense para suspirar. Resulta, según fuentes cercanas a la pareja, que Kerem organizó una sorpresa para Hande que la dejó sin aliento.
No fue una joya carísima, ni un viaje extravagante a un destino exótico. Fue algo mucho más íntimo, personal y significativo. Para entender la magnitud de este gesto, es importante conocer un poco más a Ande Ercel. Más allá de su faceta como actriz y modelo, Ande es una apasionada del arte, la cultura y la naturaleza. Le encanta visitar museos, galerías de arte, parques y jardines. Se dice que tiene un gusto exquisito para la pintura, la escultura y la fotografía, y que incluso ella misma se dedica a la creación artística en sus ratos libres. Kerem, sabiendo el amor de Ande por el arte y la naturaleza, la llevó a un lugar secreto, un rincón escondido en el corazón de Estambul, donde había preparado una exposición privada con obras de arte inspiradas en ella. Sí, lo que oyen. Pinturas, esculturas, fotografías, todas creadas por artistas locales, que capturaban la belleza, la esencia y el espíritu de Ande. El lugar elegido por Kerem era un antiguo almacén de seda, restaurado y convertido en un espacio cultural. Las paredes de ladrillo visto, la iluminación tenue y la música suave creaban un ambiente mágico y romántico. Cada obra de arte había sido cuidadosamente seleccionada para reflejar diferentes aspectos de la personalidad de Ande, su fuerza, su sensibilidad, su alegría, su pasión. Imaginen la escena, Ande con los ojos vendados, guiada por la mano de Kerem, hasta llegar a este espacio mágico, iluminado con velas y flores. Al quitarse la venda, se encuentra rodeada de arte, de obras que la celebran, que la admiran, que la ven como una musa. ¡Ay, qué emoción! No me puedo imaginar la expresión en el rostro de Ande al descubrir la sorpresa. Debió ser una mezcla de incredulidad, emoción y gratitud. Ver su esencia plasmada en obras de arte, sentirse admirada y valorada por su talento y su belleza, debió ser una experiencia inolvidable. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que además de las obras de arte, Kerem había recopilado cartas y mensajes de amigos y familiares de Ande, expresándole su cariño y admiración. Un verdadero torrente de amor y buenos deseos. Y para rematar la faena, el propio Kerem había escrito una carta, una declaración de amor sincera y profunda, donde le expresaba a Ande lo mucho que la extrañaba, lo arrepentido que estaba por los errores del pasado y lo dispuesto que estaba a luchar por su amor. Según me cuentan, la carta de Kerem era un verdadero poema. Palabras llenas de sentimiento, de arrepentimiento y de esperanza. Le confesaba a Ande que se había dado cuenta de que su vida no tenía sentido sin ella, que la extrañaba cada día, cada hora, cada minuto. Le pedía perdón por haberla lastimado y le prometía que haría todo lo posible para recuperar su confianza y su amor. Ay, mis queridos, yo aquí contándoles esto y ya se me está saliendo una lagrimita. ¡Qué romántico! ¡Qué detallazo! ¡Qué manera de reconquistar a una mujer! Obviamente Ande quedó completamente conmovida. Según mis fuentes, no pudo contener las lágrimas y se lanzó a los brazos de Kerem, sellando así, con un abrazo cargado de emoción, su reconciliación. Sí, mis amigos, Kerem y Ande están juntos de nuevo. El amor ha triunfado. Y todos podemos respirar tranquilos. La noticia de su reconciliación ha generado una ola de alegría y entusiasmo en las redes sociales. Los fans de Ande Kerem han celebrado la noticia como si fuera una victoria personal. Mensajes de felicitación, vídeos conmemorativos, fotos antiguas, todo ha servido para celebrar el regreso de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Ahora bien, aquí viene la parte del análisis, la parte donde nos ponemos un poquito más serios. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Que las segundas oportunidades existen, y que a veces es necesario alejarse un poco para valorar lo que realmente importa. En segundo lugar, que los gestos románticos no tienen que ser costosos ni extravagantes para ser significativos. Lo importante es que sean personales, que reflejen el conocimiento y la comprensión del otro, que demuestren que hemos estado prestando atención a sus gustos, a sus sueños, a sus necesidades. En tercer lugar, y esto es muy importante, que el amor requiere trabajo, esfuerzo y compromiso. Que no basta con sentirlo, hay que demostrarlo, hay que cultivarlo, hay que cuidarlo día a día. Kerem con este gesto ha demostrado que está dispuesto a luchar por el amor de Ande, a enmendar sus errores y a construir un futuro juntos. Y en cuarto lugar, que la comunicación es clave en cualquier relación. La carta de Kerem, sincera y profunda, fue fundamental para que Ande entendiera sus sentimientos y le diera una segunda oportunidad.
Expresar lo que sentimos, escuchar al otro, ser honestos y transparentes, son ingredientes esenciales para una relación sana y duradera. Claro, algunos me dirán, ay, pero es que ellos son famosos, tienen dinero, tienen una vida de ensueño. Y sí, es cierto, su realidad es diferente a la nuestra. Pero al final del día, todos somos seres humanos, con corazones que laten, con emociones que nos desbordan, con la necesidad de amar y ser amados. Los desafíos que enfrentan Kerem y Hande, aunque en un contexto diferente, son similares a los que enfrentamos todos en nuestras relaciones: la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de opinión, los celos, la falta de comunicación. Así que, mis queridos, tomemos esta historia como una inspiración, como un recordatorio de que el amor es posible, de que vale la pena luchar por él, y de que a veces, los gestos más pequeños pueden tener el impacto más grande. No importa si somos famosos o no, si tenemos mucho dinero o poco, lo importante es amar con sinceridad, demostrar nuestro amor con acciones y estar dispuestos a dar segundas oportunidades. Y ahora, para ir terminando, recapitulemos un poquito todo lo que hemos hablado hoy. Descubrimos el gesto romántico de Kerem Bürsin que derritió a Hande Erçel, un gesto que involucró arte, cartas, amigos y, sobre todo, mucho amor. Analizamos las lecciones que podemos aprender de esta historia, y reafirmamos nuestra creencia en el poder del amor verdadero. Además, exploramos en detalle la trayectoria de su relación, desde el flechazo en el set de grabación hasta la dolorosa separación y el mágico reencuentro. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, leer sus comentarios, saber que estamos conectados por el amor al chisme rosa y a las historias de amor. Ustedes son la razón por la que hago esto, la energía que me impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y hablando de comentarios, cuéntenme. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que Hande hizo bien en darle una segunda oportunidad? ¿Cuál ha sido el gesto más romántico que han recibido o que han hecho ustedes? Quiero saberlo todo. No se corten y dejen sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta leer sus experiencias y reflexiones. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Cuantos más seamos en esta comunidad de enamorados del chisme rosa, más grande será la diversión. Les mando un beso enorme, un abrazo apretadito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis enamorados. Ciao, ciao.